urge desde luego desde los parlamentos adoptar medidas que al menos paralicen la fiscalidad de estas operaciones. Por ejemplo, si hay una dación en pago de un inmueble a favor de un banco, que el banco únicamente tenga que pagar transmisiones patrimoniales si en el plazo de 5 años no ha logrado revertirlo nuevamente al mercado, transmitirlo nuevamente ese inmueble. Eso podría ser una medida de gran calado social que mejoraría sustancialmente las posibilidades de llegar a arreglos con deudores al reducir los costes que la transacción tiene. Y por último, por lo que se refiere a las rentas irregulares que se producen en el IRPF, otro tanto, habría que intentar articular la desaparición absoluta de las posibilidades de que esas rentas pues determinen un impuesto imposible de pagar por una persona que se encuentra en una situación de absoluta insolvencia patrimonial. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos de tiempo fatal, así que vamos a intentar hacer una última ronda de 1 minuto cada uno. Lamento que no se hubiera podido tener más tiempo. El tema es suficientemente profundo, importante y jugoso como para estar aquí pues hasta las 9 de la noche hablando, pero yo creo que también la comida y los compromisos familiares de todos ustedes pues también hay que tenerlos en cuenta. Así que en 1 minutito y una conclusión o alguna idea. Bien, gracias. Me gustaría decir que el esfuerzo de Osvaldo para erradicar la cláusula suelo ha dado su fruto. Esto no ha sido sin esfuerzo, ha sido un triunfo que ha costado lo suyo, y como todas las cosas tienen su objetivo, y este hito histórico beneficiará a millones de tenedores de hipotecas. Esto es importante, y lo más importante es que ha creado jurisprudencia aplicable a otras entidades financieras que no están en lo que nosotros iniciamos, solamente nosotros, ¿vale? En el mercantil número 2 de Sevilla, donde fuimos contra BBVA, Caja Madre, Caixa Galicia, y en la sentencia favorable, luego en apelación, estas entidades en segunda instancia, es decir, en la audiencia provincial, lograron todo lo contrario, debido a un informe emitido por el Banco de España y el propio gobierno, por esa posible crack financiero, que nunca nos lo creímos, pero que hicimos nosotros ir en casación al Supremo, y el Supremo, pero solamente para la cláusula suelo. No lo estamos pidiendo nada más, sino la cláusula suelo nula, sí o no. Aparece una parida del Tribunal Supremo donde le quita la retroactividad cuando es implícita, como ha quedado. ¿Qué es lo que nosotros nos proponemos? Oiga, vamos a hacer las cosas bien, pero como me extendería demasiado, sí me gustaría esto, y no son palabras mías, de Albert Einstein. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penuria violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia, el problema de las personas y los países que perezcan para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina y una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos, es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein. Nada más.
muy brevemente manifestar algo lo que coincidimos, lo hemos hablado además con don Javier. Realmente aquí la cuestión está en la negociación previa y en, digamos, en las medidas preventivas antes de la conformación de la voluntad de las partes y formalizar a través de un contrato, porque es en ese momento en el que el perfeccionamiento de la voluntad de las partes en el contrato, cuando las entidades financieras juegan a fondo con su capacidad de imposición en la negociación de todo tipo de cláusulas y de condiciones que luego, en la medida en la que deben ejecutarse o son ejecutables, entramos en la parte de las medidas, digamos, paliativas, ¿no? Por lo tanto, poner ese énfasis, como ha dicho don Javier, en todo lo que son medidas que tengan, que refuercen las garantías y las defensas de los consumidores antes del perfeccionamiento del contrato. Luego es cuando entran las autoridades de consumo y las autoridades judiciales para intentar resolver el conflicto, ¿no?, que se produce a posteriori. Y aquí, como dije antes, la poca capacidad que tienen las autoridades de consumo muchas veces en poder actuar. En el caso de las entidades financieras, pues se nos abrió el camino de entrar a través de las cláusulas abusivas justamente después de la sentencia del Supremo. Desgraciadamente la norma está como está, y lo que dice tanto la ley canaria como la ley, como el texto refundido de la ley estatal, es que la utilización de una cláusula abusiva solo se puede entender como sanción grave, y la sanción grave lleva aparejada una sanción que está también regulada en la norma. Por tanto, desde el gobierno lo que hacemos es ejecutar o tratar de utilizar las normas que se nos dan. Por tanto, habiendo parlamentarios aquí, yo creo que la reflexión de la necesidad de que el poder legislativo, tanto autonómico como estatal, haga una modificación del régimen jurídico que proteja de una mejor manera, con algunas de las ideas que se han dado aquí, algunas sencillas por otra parte, pues una responsabilidad de los parlamentos autonómicos y de los parlamentos nacionales, de tal manera que incluso existe margen, y para eso están los juristas y los servicios técnicos de la Cámara y del Parlamento, para ver hasta qué punto puede haber especificidades concretas en la legislación de protección de los consumidores y usuarios de Canarias que puedan dar lugar a una modificación legislativa que nos haga también pioneros en la protección de los consumidores y usuarios en materia de contratos con las entidades financieras. Hasta ahí las autoridades de consumo solo podemos actuar en el marco competencial estrecho que tenemos. Porque hemos hablado, por ejemplo, del arbitraje. No podemos arbitrar en materia de conflictos entre los consumidores y las entidades financieras. Por otra parte, como ha dicho don Javier, el arbitraje es voluntario, con lo cual, aunque tuviéramos esa capacidad, habría que convencer a las entidades financieras que se adhirieran al sistema arbitral, ¿no? En fin, hay mucho por hacer. Creo que más en el ámbito de del poder legislativo hay ideas que nacen tanto de la experiencia de las asociaciones que llevan mucho tiempo trabajando en esta materia, de colegios profesionales como los notarios, que han dado un paso adelante y que están aportando su conocimiento técnico y profesional en la materia, y por tanto creo que lo que se requiere en este caso, aparte de actuaciones concretas, es un nuevo marco jurídico que, digamos, construya un sistema de protección mucho más eficaz, mucho más garantista de la posición débil del consumidor frente a las entidades financieras. Luego nos tocará, a los que estamos en las diferentes responsabilidades, cumplir con esa normativa. Luego cada uno, la responsabilidad que le corresponde, actuará o no actuará. Pero luego el marco legislativo que nos encontramos en este momento para las autoridades de consumo es muy estrecho y merece una reflexión, mejorarlo y potenciarlo, insisto, para que no vuelvan a ocurrir fenómenos y abusos como los que hemos visto en los últimos años. Muchas gracias. Seguimos en el mismo orden, don José Miguel. Sí, muchas gracias. Pues para finalizar, yo invitaría a sacar dos conclusiones de esta ponencia. Lamentablemente no se ha podido entrar en otros asuntos, como ha sido, por ejemplo, participaciones preferentes o otros tipos de productos de gran riesgo, muy complejos, y que por falta de tiempo. Pero las dos conclusiones que a mí me gustaría sacar de esta ponencia serían dos. En primer lugar, la prevención. Quiero decir con ello que cuando entran en el ámbito bancario a
contratar un producto y que sea, ante cualquier duda, ante cualquier reserva, no se cansen de preguntar. Y si tienen alguna duda, pues no firmen, no hay prisa, siempre hay posibilidad. Ya asesórense ante un abogado, ante una asociación de consumidores, ante las oficinas municipales de información al consumidor, ante la Dirección General del Consumo del Gobierno de Canarias, ante cualquier persona que ustedes consideren más preparada o que tenga capacidad para informarles y para prevenirles de los riesgos que puede conllevar la contratación en un mundo tan complejo como es el mundo bancario. Porque no olvidemos que sí, la banca saca al mercado una serie de productos que son simples, aquellos que cualquier ciudadano de cultura media pues entiende. Cualquier ciudadano sabe lo que es una cuenta corriente, sabe una libreta de ahorros, sabe lo que es una tarjeta. Pero luego hay una serie de productos que son muy complejos y que son únicamente adecuados para personas que tienen una formación superior y que han sido debidamente informados. Lamentablemente, en los últimos años, la banca los ha vendido, los ha colocado entre sus clientes como productos sencillos, cuando no lo son. El ejemplo típico de las participaciones preferentes vendidas como plazos fijos, pues ha sido de una relevancia a nivel nacional que a ninguno se le escapa. Y por lo tanto, una primera conclusión, la prudencia, la prevención. Y la segunda, cuando nos damos cuenta que nos han colocado una cláusula abusiva o que no hemos sido debidamente informados cuando hemos firmado un producto que a la larga ha resultado ser de evidente riesgo y que nos ha supuesto un perjuicio, pues por supuesto atreverse a reclamar. No ir con el miedo, no ir con la duda de que con el banco no se puede, son empresas grandísimas, no sé qué voy a hacer yo que soy un simple ciudadano, no me van a hacer caso. Pues sí le van a hacer caso. Sí, sí tienen derecho a reclamar y evidentemente a la larga no solamente un cliente o dos, como dijo antes don Gustavo, que la banca juega muchas veces con esa idea de que de 100 personas que me pueden reclamar solo me reclaman 2, el resto se calla y por lo tanto mis beneficios siguen creciendo. Pues no me importa, pues sí importa, vale la pena. Muchas personas que yo he tenido ocasión de atender en consulta me dicen, oiga, es que por 2 euros, por 30 euros, por 50 céntimos que me han cobrado de una comisión de un simple tipo de interés, pues mire, no vale la pena. Pues sí vale la pena, sí, gasto tiempo, gasto dinero en mandar una carta, ir al correo, etc. Pero a la larga, si en lugar de ser 1 o 2 son 100 clientes los que reclaman, pues evidentemente poco a poco vamos consiguiendo ese cambio que todos buscamos. Por lo tanto, concluyo ya, simplemente eso, prevención y reclamación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ya por último, agradezco a los organizadores que nos hayan permitido al Grupo Parlamentario Popular y a mí en su nombre a participar, y lo único que quiero por último decir es una precisión que quedó quizá antes un poco en el aire por la intervención de alguien que me precedió en el uso de la palabra, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha declarado ilegal la ley hipotecaria española, ni la ha inhabilitado en absoluto, sino que se ha limitado a decir que el derecho español no está ajustado plenamente a la directiva de consumidores, sin cuestionar el resto del sistema. Simplemente decirle a la organización de cláusulas abusivas, señor Caballé, a UPAN, en fin, que perseveren en esta problemática y que estaremos todos muy pendientes de su itinerario, de los resultados. Desde luego cuentan en este caso con el Partido Popular que represento en este acto sin ningún tipo de impedimento. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Nieves Rosa. Sí, bueno, yo felicitar a OPAN por su trabajo, por la sentencia que antes mencionamos, que ha marcado un antes y un después en todo lo que ya hemos hablado con respecto a la injusticia que se están cometiendo con las personas que tienen contratadas con créditos hipotecarios con algunas entidades bancarias. Felicitar, aunque no sé si hay algún representante aquí, a la plataforma de afectados por la hipoteca, porque creo que están haciendo una ingente labor en este aspecto para dar dignidad a las personas que se están quedando sin vivienda y trabajando porque esto no continúe así. Y luego yo me gustaría
hacer, porque creo que también va a marcar un antes y después en Canarias, al igual que la sentencia del Supremo con respecto a la cláusula suelo que antes aludí. Yo creo que la modificación de la Ley Canaria de Vivienda, si sale de este Parlamento, que con un parecido, con un, digamos, desarrollo parecido al que tiene el anteproyecto, yo creo que va a marcar un antes y un después también en relación a los desahucios y a la protección de las familias que están siendo desahuciadas. Todos sabemos, antes que me dio tiempo de hablar, la voz creía, ¿no?, que los objetivos de esta modificación o de esta nueva ley es poner en el mercado de alquiler a las viviendas vacías que están en manos de personas jurídicas, fundamentalmente las que tienen la banca y las inmobiliarias, evitar el desahucio de las familias que están en exclusión social o próximas a quedarse en exclusión social, con lo cual se le va a dar un uso para que cumpla la función social que tiene la vivienda, que es el residencial y no el especulativo, como en muchos casos está sucediendo. Y también una cosa muy relevante que me parece es que por primera vez se va a intervenir sobre el mercado de la vivienda libre y con lo cual yo creo que se pueden hacer mecanismos correctores que regulan el mercado inmobiliario y que benefician a toda la ciudadanía en general. Don José Ignacio. Gracias de nuevo. A modo de despedida, simplemente coincidir con los análisis y planteamientos que se han realizado por el resto de las personas que han hablado, y sí solicitar que este formato y esta temática se traslade al resto de las citas. Me parece un tema de la suficiente importancia como para que este debate se replique en cada una de las citas y las canales. Gracias. Don Javier Martínez de Mola. Muchas gracias. Pues sí, incidir un poco en lo que ya decía anteriormente. Yo creo que los poderes públicos tienen que plantearse la fiscalidad de las operaciones de las personas que se encuentran en situación de crisis. Tienen que plantearse también, en segundo lugar, un fresh start, la posibilidad de volver a empezar cuando un deudor de obra no puede pagar sus obligaciones, que no esté permanentemente lastrado por las deudas que pueda llevar en una determinada época, porque eso supone la exclusión de esa persona del mercado laboral por el embargo inmediato de cualquier salario que pudiera tener a su favor y, en consecuencia, el fomento del mercado negro, por decirlo de alguna forma, y en consecuencia también la reducción de fiscalidad por la producción del país. Además de las medidas de reducción de fiscalidad y de las medidas de un fresh start, también son necesarias medidas de carácter preventivo que se prevean a fin de que puedan los deudores tener un conocimiento integral mucho antes de la firma de la operación del contenido económico, de los riesgos y de las responsabilidades, de forma meditada. Y ya, y en último lugar, dentro de lo que serían medidas de protección, también estimular de cualquier modo la mediación. Si dejamos al deudor exclusivamente en manos del banco para que pueda renegociar su deuda, salvo honrosas excepciones, pues tendremos una renegociación que seguramente irá en provecho de la entidad más fuerte. Hay que imponer una mediación y hay que imponer a alguien que en su caso ponga en conocimiento de la autoridad judicial, si la mediación no llega a tener el suficiente éxito, cuáles han sido los mecanismos y la buena fe que en su caso ha desarrollado cada parte de la misma, si el banco ha sido proclive a admitir soluciones o no, etc. Cualquier otra medida supone, como decía antes don José Ignacio, pasar de un Euribor más 1 a un Euribor más 5. ¿Es así? Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
sé que hay muchos de ustedes con ganas de pedir la palabra. Lo que ocurre es que son las 20, se supone que vamos a acabar a las 2 de la tarde. Tendremos la oportunidad de volver a debates como este y esperemos que sean en mejor situación económica, en mejor situación personal, en mejor situación legislativa, y también que podamos tener tiempo suficiente pues para opinar todos con amplitud. Les agradezco mucho en nombre de la organización la asistencia a esta mesa redonda, a todos los participantes y al Parlamento de Canarias por la amabilidad y gentileza que siempre tienen al permitirnos el uso de esta casa que, como dice el presidente, la de todos. Muchas gracias.